Vuelvo. ¿Querés que empiece de nuevo? No, está bien. ¿Después lo editan? Sí. Bien. Me sacó. Bueno, en una licitación que no fue del todo clara, esto está muy bien explicado en el libro, finalmente el gobierno de Lanús se le otorga los créditos necesarios a un grupo compuesto o liderado por Chivita, que era el dueño de Editorial Abril. No era cuando el retorno a la democracia en el 1973, bueno, no era un socio adecuado para el gobierno peronista de la época, y mediante maniobras de ahogo financiero orquestadas por el ministro de Economía de Perón, Helbar, obligan prácticamente a vender la empresa Papel Prensa, que todavía no estaba levantada la planta en absoluto, a otro grupo económico mucho más cercano al gobierno y muy cercano a Helbar, que era el grupo Greiber. Cuando llega la dictadura, bueno, por acusaciones que se le hacen a Greiber de ser financista de Montoneros, pero también por una persecución por su carácter de judío, se orquesta toda una maniobra para despojar al grupo Greiber. Esto se favorece además con la muerte nunca esclarecida de David Greiber durante un vuelo a México. ¿Cómo fue esto? ¿Cómo se orquestó esta apropiación? Los militares buscaron, en primer lugar, socios para entregarles Papel Prensa. Y como la dictadura no solo necesitaba aplicar la censura de prensa, sino que también necesitaba medios cómplices que avalaran su plan sistemático de represión ilegal, por un lado, y por otro lado su modelo económico, eligieron en principio los 4 diarios más importantes de la Argentina: La Prensa, La Nación, Razón y Clarín. Les hicieron llegar la oferta a través del secretario general de la Presidencia, el general Villarreal. La Prensa, por su ultraliberalismo, no quiere ser socio del Estado en una empresa de producción de papel, y quedan Clarín, La Nación y La Razón. Empiezan entonces desde la dictadura y desde Clarín, La Nación y La Razón a presionar al grupo Greiber para que se desprenda de las acciones. Esto en el marco ya del terrorismo de Estado instalado, donde corre peligro la vida de los integrantes del grupo Greiber, que luego serían secuestrados. ¿Por qué no los secuestran antes y les quitan Papel Prensa como le quitaron todas las demás empresas que tenían, como el Banco de Hurlingham y muchas otras? Porque uno de los acuerdos era que el traspaso apareciera como una operación legal hecha libremente entre 2 socios privados. Lo que pasa es que los Greiber venden realmente presionados, al punto que en la reunión del 2 de noviembre de 1976, en el diario La Nación, según el testimonio de Lidia Papaleo y de otros testigos, Magneto directamente le presiona y dice: mire, venda porque le va la vida en esto. Y cuando sale de la reunión, Bernardo Sofovich, que era el abogado de Ernestina Herrera de Noble, le digo: bueno, ahora que firmó, agarre a su hija y váyase ya mismo del país. Solo después, en el mes de abril, secuestran a Lidia Papaleo Greiber y otros integrantes del grupo Greiber. ¿Por qué recién en abril? Porque necesitaban que asistieran a determinadas asambleas de Papel Prensa para que se aprobara la venta de las acciones. Terminada todo ese proceso legal, entre comillas, ahí los secuestran y entonces los someten. Primero los mantienen desaparecidos durante un mes en el pozo de Banfield, donde uno de los integrantes del grupo Greiber, Rubinstein, que era el abogado y mano derecha de Greiber, muere en la tortura, y los demás después los blanquean y los someten a consejos de guerra.
Sí, el centro de concentración vasco, ¿no? Sí, el puesto vasco. Sí, primero en el puesto vasco y después en el pozo de Banfield. Sí, son dos momentos. En el puesto vasco están detenidos ilegalmente, los trasladan al pozo de Banfield y ahí los someten al Consejo de Agarra. Y en ese momento, ¿cuáles eran las noticias que deambulaban? Digamos, ¿qué postura tenían los medios no socios del Estado? ¿O no? Bueno, en ese momento el único medio que se opone abiertamente a la compra de papel prensa por parte de Clarín, La Nación y La Razón es la prensa, porque, bueno, como decía, el planteo de la prensa era que medios independientes no podían ser socios del Estado. Y el Estado, según la ingeniería societaria que se hizo en el traspaso papel prensa, era propietario del 20 y pico % de las acciones de la empresa. Fue el único medio que abiertamente se opuso. Después aparecieron más adelante algunas críticas en el Buenos Aires Herald también. Y con respecto a ahora la actualidad, nosotros leíamos por ahí que existía, habían hecho en el libro una relación, sobre todo en el prólogo, que una relación entre lo que se decía en esa época, los medios decían, y lo que hoy dicen los periodistas que se llaman independientes. ¿Qué relación puede entablar entre eso? Bueno, la relación que se puede entablar no es tanto por los contenidos que uno pueda plantear, sino por la vinculación del llamado periodismo independiente, que por supuesto no es independiente, con los grupos económicos concentrados de la Argentina, tanto en la dictadura como en la actualidad. Estos mismos medios siguen respondiendo a los mismos grupos económicos concentrados, con algunos cambios de nombres de empresas o de algún socio que se fue o algún socio que apareció, pero siempre han defendido ese tipo de proyectos. Por eso en la dictadura, hasta cierto momento, hasta que dejó de convenirles, apoyaron la política de destrucción de la producción nacional encarada por Martínez de Hoz y el plan sistemático de represión ilegal que era necesario para poder sostenerla. Y hoy, bueno, basta ver las tapas sobre el dólar blue u otro tipo de tapas que uno puede, o las tapas sobre el revalúo, para hablar de un título de hoy, el revalúo impositivo en la provincia de Buenos Aires, para ver perfectamente cómo tanto Clarín como La Nación están ligados, por un lado, a los grupos financieros especulativos y por otro lado, a los sectores de mayor concentración que tiene la producción agropecuaria argentina, es decir, los grandes pools de siembra, ¿no? Las patronales agropecuarias. ¿Y qué medidas cree que se podrían llegar a tomar respecto al papel prensa? Bueno, hay una que ya se tomó y fue una ley votada, que es la que declara de interés público la producción de papel de diario. Esta ley tiene dos aspectos que son fundamentales para cambiar el poder, la ventaja competitiva que tienen Clarín y La Nación sobre los otros medios al ser dueños de la producción de papel. ¿Por qué? Porque hasta el surgimiento de esta ley, hasta el que se votó, esta ley, Clarín y La Nación se vendían el papel a un precio mucho más barato que el que se lo vendían a los otros medios, con lo cual, bueno, de esta manera, esto fue un elemento para que Clarín pudiera construir el enorme multimedio que todavía hoy es. Entonces, por un lado, al obligar a un precio igualitario, corta esa ventaja competitiva. Por otro lado, al obligar a aumentar la producción hasta abastecer el mercado y hacer las inversiones para abastecer el mercado, esto implica que tampoco pueden refugiarse en la excusa, no podemos producir tanto, entonces producimos nada más que para nosotros. Van a tener que producir en un plazo determinado todo el papel de diario que sea necesario en la Argentina. Por lo menos es lo que plantea la letra de la ley. De ahí al cumplimiento, bueno, siempre se pueden plantear dificultades. Si no, veamos en otro plano que también tiene que ver con el grupo Clarín,
las dificultades que hay para aplicar el artículo 161 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, la que plantea la adecuación a la normativa, es decir, la desinversión por parte de Clarín, ¿no? Que se desprenda de algunos medios. Porque una pregunta que nos faltó, que fue cómo se dividió el monopolio, si todos tenían igual parte en ese momento, cómo era en el ese circuito. momento, digamos, no recuerdo las cifras exactas, estas están en el libro, pero en un primer momento Clarín tiene un poquito más que La Nación y que La Razón, pero no mucho más dentro de la estructura societaria de papel prensa, y el Estado Nacional tenía un 20 y pico %. Lo que pasa es que, y esto se descubrió muchísimos años después, en 2010 en realidad, Clarín, La Nación y La Razón habían firmado un pacto de sindicación de acciones secreto que los obligaba, o se habían comprometido, mejor dicho, a votar siempre en el mismo sentido los tres, con lo cual perjudicaban al cuarto socio, que era el Estado argentino. Con la quiebra de La Razón, Clarín compra las acciones de La Razón, con lo cual tiene el 40 y pico % de las acciones. El mayor propietario hoy, el accionista mayoritario de papel prensa hoy es el Grupo Clarín. Después lo sigue el Estado Nacional y La Nación. Lo que pasa es que, más allá de que el pacto de sindicación de acciones fue denunciado y está claro, siguen votando en el mismo sentido en las asambleas. En el libro nombran qué defendía cada uno, de qué manera hacían entrar los ideales que estaban dictados desde el poder que estaba en ese momento. Bueno, tanto Clarín como La Nación fueron propagandistas, sobre todo los primeros años de la dictadura. Quizás La Nación haya sido más abiertamente pro dictadura en lo que es el apoyo de el apoyo explícito a las políticas represivas y económicas de la dictadura y quien más tiempo permaneció junto a la dictadura. En cuanto a Clarín, por las características del medio, menos politizado, digamos, mucho menos politizado que hoy, explícitamente, sostenía más desde el manejo de la información, lo que ocultaba y lo que no ocultaba, pero también realizó acciones gravísimas que no he encontrado y que en el curso de nuestra investigación no encontramos en La Nación, como por ejemplo participar de maniobras de inteligencia propagandística por parte de la dictadura para capturar disidentes. Hay una nota que nosotros reproducimos de manera prácticamente completa que es del 1 de diciembre de 1977, una nota sin firma, donde Clarín habla de campos de recuperación o lugares de recuperación de subversivos que se entregan, donde vende una imagen de donde están asistidos por abogados, que pueden seguir sus carreras universitarias en caso que los hagan, que si tienen hijos tienen atención médica, etcétera, etcétera. Bueno, cuando ya en ese momento se sabía que no era así, pero no toda la sociedad, y fue coincidente con una campaña televisiva de publicidad y de afiches en las calles donde proponían a los integrantes de las ya destruidas organizaciones revolucionarias, armadas o no armadas, presentarse y entregarse a cambio de buenas condiciones de detención y la reducción a 1/3 de las condenas que le correspondieran. La dictadura jamás hizo un juicio. Digamos, si alguien se entregó, hoy integra la lista de desaparecidos, con toda seguridad. De todos modos, como estaba la situación en ese momento y el grado de conciencia que tenían los sobrevivientes de las organizaciones revolucionarias en ese momento, no creo que se haya entregado absolutamente nadie.